Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Pepa. Este es un programa en alianza de Canal Capital y de lasillavacía.com, donde buscamos explicar en profundidad esos temas que son de interés para usted. El año pasado salió de su cargo Tomás González, quien era el ministro de Minas, en medio de una crisis energética producto de un fenómeno del Niño muy fuerte y que revivió el fantasma del apagón que muchos colombianos vivieron. En ese momento, el debate sobre la dependencia de la generación de energía con agua en represas o a filo de agua, ya discutiremos esos términos, fue muy fuerte en la medida en que, si bien este tipo de generación es renovable, en momentos de sequías muestra la fragilidad de un sistema dependiente de estas. Por otro lado, en un contexto internacional está presente la firma del Acuerdo de París, que se plantea unas metas en términos de cambio climáticos muy fuertes y muy importantes en estos términos. Y para entender esos dos contextos de la energía renovable y cómo está funcionando en el país, invitamos a dos expertos a La Pepa. Ellos son Ángela Cadena, ella es ingeniera eléctrica, es doctora en Economía de la Energía y es profesora de la Universidad de los Andes. Bienvenida. Gracias. Y también tenemos invitado a Camilo Tautival, es jefe de la Oficina de Asuntos Regulatorios del Ministerio de Minas y Energía, es ingeniero electricista y tiene un doctorado y una maestría en ingeniería de la Universidad de los Andes. Bienvenido. Muchas gracias, Eduardo. Con estos dos expertos que sin duda saben muchísimo de este tema y nos van a explicar muy en profundidad cuáles son los pormenores, vamos a ver qué saben los que saben. Ángela, este es un asunto del que mucho se habla, pero tal vez es necesario afinar algunas definiciones. ¿Qué son las energías renovables? Bueno, pues como su nombre lo indica, son fuentes energéticas que usan recursos que no son agotables, o sea, recursos que se regeneran o recursos que tienen un flujo continuo y de los cuales podemos disponer sin el temor de su agotabilidad. Ahora bien, no todas las fuentes son de flujo continuo. La biomasa, incluso el agua, entre las energías renovables, pues habría que hacer un buen uso de ellas para gozar del flujo continuo del que uno tiene en la energía, en el caso de la energía solar y de la energía eólica. Usted dice, y ya pasó con Camilo, que hay dos formas, unas que no dependen de recursos que se acaben y otras... Son de flujo continuo. ¿Cuáles exacto. son, o sea, cuál es la oposición de una energía renovable? ¿Cuál es el contrario? Las agotables, los ¿Son combustibles fósiles como el petróleo, el gas y el carbón. Son fuentes que se pueden agotar. Pero igualmente la biomasa podría ser agotable en un determinado contexto. La biomasa, si no se entendido hace como ¿qué? ¿Qué es la biomasa? residuos agrícolas, incluso residuos forestales, Bagazo de madera, caña, azúcar. bagazo de caña, pues podría agotarse o podría no estar disponible de manera continua. Claro. Teniendo en cuenta esas definiciones de lo que tenemos hoy en día en el país y lo que se entiende como energía renovable y no renovable, ¿cómo está el panorama hoy en el país en ese sentido, Camilo? Bueno, actualmente el país, usted lo dijo en la presentación, cuenta con un 70, digamos, en la matriz de generación de energía eléctrica, para centrarnos un poco en ese contexto. Tenemos el 70% basado en recursos hidroeléctricos, a base de agua, algunas de ellas, una buena parte con represas, otra parte, digamos, a filo de agua, es decir, que generan con el flujo del agua tal como circula, que no es almacenable, digámoslo de esa manera, y un 30% con recursos convencionales fósiles, como carbón, gas natural, e incluso combustibles líquidos. Si hablamos en un contexto más amplio, no enfocándonos en el sector de generación de energía eléctrica, el país tiene una proporción más o menos 80-20% en fuentes de energía primaria, tal como se encuentran en la naturaleza, 80% fósiles, entonces hablamos de petróleo, carbón, gas natural, y 20% fuentes renovables, como hidroelectricidad, biomasa y este tipo de fuentes. Bueno, entonces los invito a ustedes dos a que vayamos a la calle a ver qué preguntan en la calle. Yo tengo una pregunta y es que yo quisiera saber qué tan posible es que este país solo funcione con energía renovable.
Ángela, mucha gente se pregunta por este tema y compara con el mundo, un país como Alemania, que tiene un gran avance en la materia. La pregunta de esta persona va encaminada a eso, como cuál es el potencial que tiene Colombia en términos de energías renovables. Yo creo que el potencial es enorme. La UCME, entidad donde trabajamos en alguna oportunidad Camilo y yo, pues ha hecho los inventarios y los atlas de energía solar eólica y también de hidroelectricidad, y yo creo que el potencial es grandísimo para estas fuentes, o sea, supera la cantidad de energía que tenemos hoy instalada para generación eléctrica. En Colombia. En La Guajira. Pero me refiero a esos 18 gigavatios, ¿qué porcentaje de la energía que se produce en el país representa? La capacidad instalada en Colombia para generación eléctrica es 16 gigavatios hoy en día. O sea que está más o menos del orden el potencial en La Guajira de energía eólica de la capacidad instalada que tenemos actualmente para suplir todas las necesidades de energía eléctrica. El potencial de solar es grandísimo, esto es un país ecuatorial, entonces pues la radiación es buena, la irradianza solar es buena, o sea que podríamos hacer un muy buen aprovechamiento, y en el caso de solar mucho más distribuido por toda la geografía que en el caso de eólico, donde los mayores potenciales están concentrados, pues en La Guajira, alguna parte en el suroccidente, una parte en el oriente, pues cercano a Villa de Leyva. Habría que mirar los atlas con detalle para encontrar esos puntos y las velocidades de viento. El solar es muchísimo más distribuido. En cuanto a biomasa, pues eso va a depender de la actividad agrícola que tenga el país o agropecuaria, de si decide emprender plantaciones forestales con usos energéticos. Va a depender cuál es ese potencial, pero su estimativo también es amplio. Y en el caso de aprovechamientos hidroeléctricos a pequeña escala, que no dependen de una buena gestión así de manera significativa, aunque cualquier gestión, protección de cuencas y buen manejo de cuencas es fundamental para contar con ese recurso, pues también el país tiene posibilidades de aprovechamiento en el caso del agua que podrían cuadruplicar la capacidad instalada que tenemos. Camilo, Ángela decía una palabra que es posibilidades, ¿no? El sol está, el viento está, las condiciones están. ¿Qué hace falta para que eso se convierta en hechos? Para que se pueda producir esa cantidad de energía que ya nos describía Ángela. Yo creo que Ángela también, digamos, habría que enmarcar un poco esos potenciales, porque en algunos casos son potenciales técnicos, los que, digamos, uno puede medir y que pueden estar disponibles. Después yo tengo que pasar, digamos, a un plano en donde es un potencial económico aprovechable con proyectos factibles y que me den un retorno. Y sobre eso, digamos, yo tengo que también analizar las potencialidades o la factibilidad desde el punto de vista social y ambiental, que también impone restricciones y que, digamos, limita un poco esos potenciales. Entonces ahí de pronto uno puede, digamos, reducir un poco ese potencial técnico a un potencial ya más económico y aprovechable, y de todas formas sigue siendo un potencial muy interesante en el país. ¿Qué hace falta? O yo le incluiría eso, ya está el potencial, digamos, está como la oportunidad, y se han ido tomando medidas para que esto se aproveche. Entonces ya hay incentivos, por ejemplo, económicos, porque a nivel internacional estas fuentes en general son más costosas que las fuentes convencionales. Por cada kilovatio instalado o por cada megavatio instalado de estas fuentes, digamos, su costo comparado con el de otras fuentes, como por ejemplo las hidroeléctricas o las térmicas a gas y a carbón, es más alto. Son tecnologías que no se han desarrollado o digamos que no tienen toda la historia de maduración como las tecnologías convencionales. Entonces se han desarrollado en los últimos años básicamente, y a pesar de que ya en el mundo están andando, todavía presentan, digamos, una diferencia en términos de costos. Sin embargo, entonces, se han desarrollado medidas para que esas fuentes y esas energías se desarrollen, como incentivos, por ejemplo, tributarios. Entonces, a nivel de leyes, ya hay unos incentivos específicos para reducir impuestos o para que su financiación sea más asequible o el flujo de caja sea mejor. Entonces, están los impuestos, de pronto... Camilo, pues ya entremos más adelante en el programa a entender estos incentivos, pero Ángela, yo quería preguntarle,
¿De qué depende el costo? ¿Esto es porque es más caro simplemente o porque no hay una demanda suficiente de usos de este tipo de energías? No, yo creo que la demanda existe, se ha ido avanzando, el costo es objetivo, son los costos de inversión, donde estas tecnologías podrían ser relativamente más altas, aunque la reciente experiencia internacional las pone ya muy a nivel y los costos de operación son menores. Entonces creo que hemos avanzado, los incentivos que se han dado harían que estas tecnologías, si no eran competitivas con las convencionales, lleguen a serlo. Yo creo que lo que falta pues hay que internalizar unos costos que de pronto no se explicitan en los costos de inversión que bien dice Camilo y que los han analizado, que son más altos, pero se están acercando las mismas. ¿Cuáles son esos costos? Los costos de inversión, los costos del equipo, de la maquinaria, de los terrenos, más en la inversión, pues los costos de los planes de manejo ambiental. Yo creo que ahí lo que hace falta es tener señales como más decididas para hacer que estos nuevos jugadores entren al terreno de juego y que se nivele ese terreno de juego, porque si ya está muy cerca la competitividad, yo creo que hay unos costos que no se ven fácilmente, que son esos costos de entrar al juego, de no conocer un mercado, que hay unas reglas que no están justamente hechas para todas las tecnologías, a pesar de que el mercado pues ha tratado de no diferenciar entre tecnologías, pues hay toda un andamiaje regulatorio, un marco regulatorio, un marco de política y un marco regulatorio, pues que se hizo pensando en otro tipo de fuentes, ¿no es cierto? Y entonces toca dar el gran salto para nivelarles el terreno y además un pequeño empujoncito para que estos nuevos actores. Pues yo no sé si sería. O una estrategia como de apertura comercial o algo de ese sentido. Yo quisiera, como algo, una señal más decidida desde la política. Yo creo que es más simple lo que yo creo, aunque hay complejidades. Hay complejidades porque los términos de referencia para licenciamiento ambiental pues han ido saliendo ahorita, no se conocen, no es una aplicación. Si todos los otros proyectos tienen dificultades de licenciamiento ambiental, esto sería la aplicación de unos nuevos términos. Las negociaciones con las comunidades no van a ser sencillas. Claro. Yo creo que son como señales donde el gobierno diga, listo, nosotros en aras de la diversificación de la matriz que señalabas al principio, necesaria por esa dependencia del recurso hídrico y en aras de el cumplimiento de las metas de París, pues vamos a lanzar toda una estrategia de apoyo a estas tecnologías, con financiamiento, acompañando los licenciamientos, mirando cómo se sacan las consultas con las comunidades. Creo que sería algo más como el coaching que se hace para un nuevo Pensemos hoy en el país. Jugador. La idea de este programa es explicar los fenómenos que muchas veces uno no conoce porque no está en el sector. Usted que sí está en el sector muy de cerca. Hoy, si una empresa quisiera invertir en alguna de estas tecnologías, eólica, solar, ¿cómo es el proceso para que logre instalar, llegar acá y venderle al sistema de energía? Bueno, eso es un proceso largo, además depende del tipo de tecnología de la que estemos hablando. Voy a utilizar dos ejemplos, digamos que son los casos extremos. Si alguien, por ejemplo, quisiera instalar generación solar fotovoltaica con paneles solares a pequeña escala, sería relativamente sencillo. Por ejemplo, si tiene un espacio en su techo, podría instalar un panel en su techo y abastecerse de la energía que genere ese panel. Y básicamente no tendría que pedirle permiso casi que a nadie para hacer esa instalación. De pronto, si hubiera por el ordenamiento local alguna restricción específica, tendría que mirarlo. Pero de resto, puede hacerlo libremente. Y ahí básicamente lo que tiene que tener en cuenta es como una medición de la radiación en el punto, que ya hay unos mapas, digamos, muy detallados que ha producido la UPME, el IDEAM, sobre el recurso solar. Y con eso hace unos diseños de ingeniería relativamente sencillos que le permiten dimensionar su sistema, instalar el panel, abastecerse. Pero si vamos, por ejemplo, es una cosa más. Si vamos, por ejemplo, a un proyecto a gran escala, Exacto. Eólico, por ejemplo, Exacto. que los potenciales están muy concentrados en ciertas zonas, digamos en La Guajira. Entonces allá usted tiene que mirar, ok,
con una información inicial, por ejemplo, lo de los atlas de la UCME y el IDEAM, identificar un punto específico donde usted ve que hay un buen recurso. Después de eso, usted tiene que instalar unas torres de medición. Primero, gestionar la tierra, donde va a instalar unas torres de medición. Tomar mediciones por varios años incluso. Pueden ser un par de años, 3, 4 años, para conocer en detalle cómo es el recurso, la estacionalidad de ese recurso, la dirección, la velocidad. Son medidas que se pueden tomar, por ejemplo, a 80 o 100 metros de altura. Entonces eso requiere una infraestructura de medición específica. Y después de eso, o al mismo tiempo casi, entonces comenzar a gestionar terrenos, comenzar a gestionar, por ejemplo, la conexión a la red, comenzar a gestionar el tema del licenciamiento ambiental, comenzar a gestionar el tema de las comunidades que se ven afectadas por esos proyectos y las consultas previas con esas comunidades. Y después de eso, por ejemplo, ya cuando usted tenga identificado todo esto, poder conectarse a la red, generar la energía y entregarla y venderla. Y para eso surge otro reto, que es conseguir un contrato que puede ser a mediano y largo plazo, de tal forma que usted pueda conseguir, con ese contrato de venta de energía, usted pueda conseguir la financiación en los bancos para que le presten para hacer las inversiones específicas. Camilo describe un proceso larguísimo que si uno lo oye dice, no, esto nunca se va a hacer. Y más cuando uno ve los procesos que han tenido muchas multinacionales queriendo entrar, obviamente es minería, es otra cosa. Esto tal vez por su sostenibilidad pueda ser más fácil de tramitar. ¿Cómo lo han logrado otros países como Alemania, por ejemplo, que es como el paradigma del éxito? Sí, es que había unas razones, ellos empezaron con mucha anticipación. Yo creo que una de las primeras razones eran los temas de diversificación de canasta, o sea, ellos tienen muy claro que la energía, en particular la eléctrica, es fundamental en sus procesos productivos. Entonces, la búsqueda de nuevas fuentes y nuevas tecnologías es clave en esas economías. Y ellos empezaron tratando de diversificar la canasta al tiempo que ellos fueron... desde la política. Desde la política energética, creería yo, desde la política energética, sí. Después, yo creo que ya de la política económica se dieron cuenta que ellos podían ser unos grandes productores de estos insumos, de estas tecnologías. Entonces, esto hizo parte de una mezcla entre la política energética y la política económica, la política de desarrollo industrial. Y finalmente, con las metas o con los propósitos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y con los propósitos de mejorar la sostenibilidad, pues ahí hubo otro link con la política, tanto así es que el Energiewende es política energética y política ambiental conjuntamente. Hay coordinaciones de política, son países que tienen visiones de más largo plazo que las nuestras y uno esperaría que pues uno creería que le han ido apostando de manera consistente en estos temas. Entonces, pues de ahí nace la posibilidad de dar subsidios cuando tú haces un análisis beneficio-costo global, no para el sector energético, no para el sector ambiental, cuánto vale cuánto vale una tonelada reducida de CO2, cuánto vale diversificar la canasta, cómo agrega en términos de seguridad del suministro, muchos más elementos que hace que el país quiera apostarle a esto. Ahora, eso no siempre ha salido bien, ¿no? En España no salió bien y tenían propósitos seguramente parecidos, hay que hacerlo con cuidado. Claro, nosotros, no quiero cerrar este programa con una idea pesimista. Usted ya decía que ya hay incentivos tributarios importantes, que hoy la gente se puede conectar a la red de energía y venderle al sistema como funciona en muchos países europeos. ¿Cuáles son esos incentivos hoy? ¿Por qué alguien que pueda tener el dinero suficiente para invertir en Colombia en esto lo puede hacer? ¿O alguien en su casa poner una celda solar para volverse más sostenible? Básicamente hay 4 incentivos tributarios que se aprobaron en la Ley 1715 del año 2014. El primero de ellos es una deducción especial del impuesto de renta. Es decir, si usted realiza inversiones en proyectos de fuentes no convencionales de energía, usted puede deducir de su renta, de la renta que va a declarar un año después de hacer esas inversiones y durante 5 años, el 50% de las inversiones que realizó en ese proyecto. Esto tiene unos topes específicos por año de lo que se puede deducir, pero es un incentivo interesante. Segundo, es una exclusión del IVA. Es decir, que los equipos, elementos, maquinaria
servicios que están relacionados con ese proyecto no pagan el IVA. Desde el principio, cuando alguien le venda un bien o le preste un servicio, no se lo puede facturar con el IVA. Tercero, es la eliminación de los aranceles. Es decir, para toda la maquinaria, los equipos que sean importados y que no se fabriquen en Colombia, no se les va a cobrar los aranceles de importación. Y por último está la depreciación acelerada de activos. Entonces, como los activos pierden el valor en el tiempo, al principio usted puede depreciar más esos activos, paga menos impuestos y por lo tanto mejora, digamos, ese flujo de caja. Es decir, que si usted compró, no sé, una celda que hoy vale 10 pesos, mañana usted puede decir tranquilamente vale 8 y no hay un problema tributario así. ¿Le entiendo bien? Es algo así y básicamente nosotros hemos tratado de medir el impacto de esos 4 incentivos en un proyecto tipo, digamos, promedio, y puede llegar a ser hasta el 30% de los costos de inversión. Es decir, que si usted... Que se devalúa, digamos, lo que traen, la maquinaria. No, No se eso va es la a costar. depreciación específica. Pero la depreciación es, digamos, que si su activo, tiene una vida, entendiendo que, por bueno. ejemplo, una turbina Ok. o un transformador o un panel solar, tiene una vida útil de 15 años. En esos 15 años usted va depreciándolo, va reduciendo el valor de ese activo en el tiempo por el desgaste, por el uso, por todo Sí, eso. pierde valor. Pierde valor, usted lo puede hacer rápidamente. Y de esa forma usted paga menos impuestos al principio del proyecto, de tal forma que es en el principio del proyecto donde usted necesita ese incentivo. Y esto es interesante porque para un proyecto tipo, estos incentivos, si se utilizan al mismo tiempo, pueden tener un impacto de hasta el 30% de la inversión. Ángela, Camilo, los invito entonces a que vayamos a la pepa de este asunto. Hoy en la pepa queremos llegar a la pepa de las energías renovables y cómo los incentivos económicos, tributarios y de políticas públicas pueden cambiar el panorama del consumo y la producción de energía en el país. Ángela, ¿cuál es la pepa de este asunto? La pepa de este asunto es que creo yo hay que señalizar de manera decidida que estas fuentes y tecnologías pueden contribuir a diversificar la canasta energética, lo cual es positivo, a mejorar la competitividad de la electricidad, lo cual es positivo, y a cumplir con unos compromisos que si bien no se han ratificado en el Congreso, se hicieron en París, lo cual es muy positivo. Yo sí creo que hay un potencial interesante, se han hecho cosas, pero quedan algunos asuntos por resolver. Y esos asuntos que resolver hay que trabajarlos y hay que trabajarlos de manera, ojalá, rápida, para que empecemos a experimentar con estas nuevas opciones de generación eléctrica, en particular, porque creo que no nos hemos referido en el programa a estas energías para otros usos como térmicos o al tema de los biocombustibles. Creo que eso sería Los motivo de invito a otro otra programa. discusión. Camilo, ¿cuál es la pepa de este asunto? Yo creo que la pepa de este asunto es que las energías renovables son una realidad para el mundo y para el país. Y ya están comenzando a incorporarse en el país. Hay elementos que permiten esa incorporación, como los incentivos tributarios. Todavía hace falta hacer más cosas para que esa penetración sea mucho más dinámica y mucho más activa y se represente, digamos, en más proyectos. Pero se están tratando de hacer esos ajustes. Y yo creo que esta penetración de estas fuentes en Colombia tiene que hacerse no a la fuerza, no a las malas, como en otras experiencias que ha tenido otros países donde no han funcionado bien algunos incentivos, sino que tiene que ser respetando y digamos en el marco de las condiciones y las características específicas de Colombia. Entonces se está haciendo, ya hay energías renovables en Colombia, se están desarrollando y es ajustar los mecanismos para que esto sea mucho más rápido y dinámico. Ángela, Camilo, muchas gracias por haber aceptado la invitación a este programa y a todos ustedes recuerden que La Pepa es un programa en alianza de lasillavacía.com con Canal Capital. Nos pueden escribir con sus preguntas o temas para que tratemos con dos expertos como los de hoy a @lapepa_oficial, también @Canal Capital o @lasillavacía. Estaremos pendientes y intentaremos traer dos expertos para que se los expliquen. También es importante recordar que este programa, como todos los que grabamos todas las noches y sus repeticiones, está en el YouTube de Canal Capital y de lasillavacía.com para que ustedes lo puedan ver una y otra vez y lo compartan en sus redes sociales. Hasta la próxima.